¿Dónde está, profesora? Le doy el anfitrión. Ahora. Bien, muy buenas tardes, jóvenes, chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Víctor Márquez, nuevamente pues para desarrollar la clase del curso de verbal. Ya estamos en la semana número 10, ¿no? Acá todavía figura la semana 9, ¿no? Es la semana 10. Ahí la estamos colocando en la diapo, ya está. Y bueno, para esta semana, chicos, nos tocaría desarrollar el tema de jerarquía textual, ¿no? En realidad es un tema sencillo, es un tema básico, es un tema que siempre se ve para lo que es los exámenes, ¿no? Para trabajar las distintas pruebas. Pero a pesar de ser sencillo, no hay que confiarnos, ¿no? Tiene sus particularidades, tiene por ahí algunos detallitos que es bueno conocer, ya que no solamente este tema es básico para lo que sería pues la comprensión lectora, sino que también es una pregunta obligada dentro de la prueba de admisión, ¿no? O sea, cualquier examen, si ustedes se dan cuenta, una de las preguntas más obvias que te pueden hacer es indique la idea principal, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde entra a tallar el tema que hoy estaremos desarrollando. ¿Está bien, chicos? El tema es jerarquía textual. Lo voy a compartir. Ahí se está viendo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar la clase, ¿no? Primero agradecer pues a Xiomara, gracias también aquí a la institución Concordia, y también pues a todos los chicos que están ya conectados. A ver quiénes están ahorita en sala, ¿no? Sé que me indicaba Xiomara que algunos se han ido de viaje y promoción, ¿no? Eso está muy bien, chicos. Recuerden que no todo se aprende de los libros o de las pizarras o de las clases, ¿no? Hay muchas cosas que aprendemos solo viajando, ¿no? Y si tenemos la suerte de viajar, conocer otra realidad, otro contexto, ¿no? Entrar en contacto con otro tipo de ambiente, bienvenido, eso ayuda mucho, estimula el cerebro, ¿no? Es un gran aliado para prevenir el envejecimiento prematuro, muchachos, ¿no? Así que cada vez que puedan viajar, viajen. Y además ese tipo de oportunidades no se repiten, ¿no? Porque ustedes saben, ya después estarán pasando otras etapas, no se van a reencontrar con las personas con quienes estaban ahora y ni tampoco a la edad que tienen ahora. Bueno, saludar a ver quiénes están conectados. Muy buenas tardes. Enzo Oliveira. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Enzo? Ahí está, un gusto escucharte. Muy buenas tardes, Ítalo Mendoza. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Ítalo? También un gusto escucharte. Muy buenas tardes para Yamir Pacheco. ¿Qué tal, Yamir? ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Yamir? Un gusto también escucharte. A ver que estás ahí atento. Joaquín Carvajal. Muy buenas tardes, Joaquín. Joaquín, por ahí. No está activado tu audio, Joaquín. De repente estás intentando hablar, no se escucha. Mientras voy saludando. Muy buenas tardes, Juan Pedemonte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estamos, Marcelo Sandoval? Buenas tardes, profesor. Muy bien, Marcelo. Ahí está. Matías. ¿Cómo estamos, Matías Romero? Muy buenas Buenas tardes. tardes, profesor. ¿Qué tal? Nayeli Ayala. ¿Cómo estamos, Nayeli? Muy buenas tardes. Tardes, profesor. ¿Qué tal? Un gusto, Nayeli. Muy buenas tardes, Naila Ramírez. ¿Qué tal, Naila? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Naila. Sean Paul Aparicio. ¿Cómo estamos, Sean Paul? Buenas tardes, profesor.
Por un gusto escucharte. Y bueno, básicamente son todos los que estamos conectados. Ya mencionaba y lo indicaba Xiomara que algunos de tus compañeros han tenido pues la oportunidad de salir de viaje y promoción. Así que pues con lo que estamos hoy día, ¿no? Les decía, este tema es un tema básico entre el curso, fácil también de aprender, pero también tiene pues su particularidad, dado que en los exámenes suele ser pregunta clásica. O sea, si alguna pregunta te pueden hacer en la prueba y que uno espera va a venir, ¿no? Casi, ¿no? A ojos cerrados, es la pregunta por la idea principal. ¿Verdad, chicos? Entonces, justo en eso consiste el tema que hoy vamos a desarrollar. Se llama jerarquía textual. Ya voy a explicar en qué consiste esto y qué tiene que ver con la idea principal. ¿Está bien? Bueno, comenzamos. Lo primero, pues, muchachos, recordar esto que vimos la semana pasada. La semana pasada nosotros les habíamos mencionado los 5 tipos de preguntas que suelen hacerse en el examen para lo que es la parte de textos. La semana pasada vimos una de las preguntas que se hace, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la pregunta por sentido contextual? ¿Sí? Esa pregunta ya la hicimos. Y habían otras 4 preguntas más. A ver, por favor, me ayudan a recordar cuáles eran esas otras 4 preguntas, chicos. Puedes indicarlo por el chat si gustas. De repente tienes tu cuadernito ahí, están tus apuntes. Algunos chicos son precavidos, son prevenidos. ¿Qué otras preguntas te pueden hacer, aparte de la pregunta por la idea principal? Bueno, aparte de la de sentido contextual, sería la pregunta por la idea principal, la que hoy vamos a ver, ¿verdad? Pero ¿qué otras preguntas más te pueden hacer? O sea, ahí ya tendríamos 2. Eran 5 en total. ¿Te acuerdas cuáles eran las otras? ¿Ya has olvidado? Ya, te vamos a hacer recordar. ¿Ya? Las otras preguntas eran las preguntas de información compatible. ¿No? También estaban la pregunta de extrapolación y la pregunta de inferencia. Ahí está. Por favor, chicos, esto grábenlo. Cada clase siempre lo voy a consultar para ir recordando qué preguntas nos faltan, qué preguntas tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces está la pregunta por sentido contextual, que ya la vimos. La pregunta por la idea principal, así es. También la pregunta por información compatible, por extrapolación y la pregunta por inferencia, ¿no? Ya vimos sentido contextual, hoy estaremos viendo la pregunta por la idea principal. Para entender esto, muchachos, recordar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un texto, ¿no? Como suelen decirse, pues, muchachos, la palabra texto proviene de su etimología, ¿no? Proviene de un vocablo que en latín significa tejido, ¿no? Claro, el vocablo latino textus, ¿no? De ahí viene la palabra textil, por ejemplo, ¿no? O textilería. De repente ustedes han escuchado esos términos. ¿Saben, muchachos? Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de en un texto, estamos hablando de un tejido, pero no pues de hilos, ¿no? No, estamos hablando de un tejido de ideas, ¿no? El autor en su texto nos quiere transmitir, ¿no? Una serie de ideas y las va tejiendo en su texto, ¿no? De ahí por ahí el nombre como que textus, ¿no? Tenía sentido, ¿no? Ahora, la palabra texto, como está saliendo ahí, muchachos, en pantalla, designa una estructura unitaria. O sea, el texto es todo una sola cosa. ¿Está bien? ¿No? El texto se pronuncia en singular, ¿no? Claro, pero esa estructura está constituida por unidades más pequeñas. ¿Cuáles son las unidades mínimas que forman el texto? Las palabras. ¿Verdad? Claro, ahora, esas palabras se van agrupando en torno a un tema. Y van formando, pues muchachos, ustedes saben, las palabras van formando oraciones, las oraciones van formando los párrafos y los párrafos finalmente pues constituyen el texto, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de un texto, no es solamente un conjunto de oraciones. Este texto siempre debe considerar, muchachos, 2 propiedades. Está la coherencia y está la cohesión.
¿ya? Esta no te olvides, ¿ah? Siempre es bueno que la tengan en cuenta, ¿no? Recuerden, ¿ya? Hablar de las propiedades del texto implica, pues, muchachos, hablar acerca de las ideas que constituyen un texto y en torno a la cual, ¿no?, gira todo el discurso del autor, ¿no? Así es. Entonces, cuando un autor quiere hablar de algo, no puede comenzar hablando, por ejemplo, del agua, y luego pasar a hablar acerca de los pasadores de su zapato, y luego hablarnos acerca de si hoy en la noche va a haber luna, y luego decir que mañana juega Perú contra, no recuerdo, creo que es Venezuela o algún país así, ¿no? Entonces, esas ideas no están hilvanadas, ¿no? Son ideas sueltas de diferentes cosas, no es un texto. O sea, puede ser un conjunto de oraciones, pero no es un texto. Para que sea un texto, esas ideas tienen que desarrollarse en torno a un mismo tema, ¿no? Si voy a hablar, por ejemplo, de la presencia de la luna brillante esta noche, muchachos, entonces todas las demás oraciones tienen que relacionarse con ello, ¿no? Con la idea de la luna, con la idea de su brillo en la oscuridad de la noche, ¿no? Ahora, eso es la coherencia, ¿no? Y la cohesión es todos esos elementos gramaticales que se usan para ir juntando las oraciones y que no se note que estas oraciones son solamente unidades que se han juntado unas con otras, ¿no? Sino que las oraciones formen un texto, nos den la idea de Ya. unidad. Muchachos? Ya, eso tenemos que hacer, ¿no? Que las oraciones nos den un sentido de unidad. Y para eso se utilizan los referentes, los conectores lógicos, ¿no?, y otros elementos gramaticales. La idea es que un texto quede así, por ejemplo, ¿no?, como estamos viendo ahí. Ya, a ver, si nosotros pensamos en la coherencia, ¿no?, por ejemplo, reconoceremos cuál es el tema de ese texto, ¿no? Y si pensamos en la cohesión, ¿no?, diremos cómo se han ido uniendo las ideas de ese texto. Como ustedes pueden ver, muchachos, las ideas de ese texto se han ido uniendo usando, por ejemplo, conectores como el pero, como el dado que, ¿no? Usando conectores como el así, ¿no? Y otros más, ¿no? Como ustedes pueden ver, como conectores como el y, ¿no? El y que está por acá, ¿ya? Utilizando los referentes también, ¿no? Cuando hablamos de los referentes, en este caso, por ejemplo, pues muchachos, nos referimos a pronombres, ¿no?, adverbios que se van colocando por ahí, ¿no?, como el se, por ejemplo, ¿no? Su, ¿no? Claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, el hecho de que se mencione sin decir la palabra se ha mencionado, se ha quedado tácita la idea, ¿ya? Ahora, todos estos, cuando dice en su interior, por ejemplo, todos estos se llaman referentes, ¿no? Claro, es para darle un sentido de unidad al texto. Bueno, chicos, entonces vamos a preguntarle. Ahorita nos interesa a nosotros lo que es la coherencia. Eso nos interesa. Es decir, cómo las ideas giran en torno a a un tema, ¿no? A un tema. Ya. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es el tema de este texto, chicos? ¿De qué nos habla? A ver, ¿cuál es el tema? ¿Qué nos puede decir Yamir, Juan, Ayeli, Naila? ¿Ya está? ¿Ya lo tenemos? A ver, vamos a preguntarle. Tema del texto que tenemos en pantalla. Marcelo Sandoval. ¿Qué dices tú? ¿De qué nos está hablando este texto? Vamos a subrayarlo, vamos a resaltarlo.
¿Se alcanza a ver, Marcelo? Si no, puedo acercar la imagen, ¿no? Ahí está. Muy bien, ahí está. Marcelo me dice las cantasias, ¿no? Claro, ¿no? Las cantasias que son pues una especie de cactus, ¿no? Así es, muy bien. Ese es el tema, ¿no? Si nos damos cuenta sobre las cantasias, el texto nos habla desde el inicio, desde que comienza, ¿no? Aquí en esta parte, y sigue hablando de estas plantas, ¿no? Hasta el final, ¿no? Cuando dice estos cactus, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces, ese sería el tema y eso le da unidad a este texto. ¿No? Claro, ahora, no necesita mencionar en las siguientes partes del texto a las cantasias, como ustedes saben, muchachos, ¿no? Por ejemplo, acá dice en su interior, se supone que es el interior de las cantasias, su tamaño, ¿no? Claro. Y cuando dijo cactus por acá, ya no estaba refiriéndose a todos los cactus, ¿no? Sino específicamente a las cantasias. También llamadas suculentas, ¿no? Así he visto que las venden, por ejemplo, hombre, como suculentas. Muy bien, muchas gracias, Marcelo, ¿no? Vamos ahora, muchachos, a trabajar con la jerarquía textual, ¿no? Lo que justo hoy día tenemos que aprender, ¿no? Ya, cuando hablamos de la jerarquía textual, chicos, nos referimos a cómo dentro del texto, de todas las ideas que el autor nos brinda, todas, siempre hay una idea que destaca, que sobresale, ¿no? Claro. En este caso es la idea principal, ¿no? Claro, es la idea principal. Entonces, como destaca la idea principal, muchachos, la pregunta es, ¿cómo reconocerla? ¿Cómo hallarla? ¿No? Entonces, vamos a colocar por aquí, muchachos, la forma como reconocemos la idea principal. Muchas veces, les comento, chicos, ¿eh? Muchas veces, cuando alguien lee un texto, suele creer que la idea principal siempre está al inicio. O sea, la primera oración que aparece en el texto es la idea principal. ¿Ya? Y a veces, pues, como que sí es así, o sea, sí cumple, ¿no? Sí cumple, ¿no? La idea principal que aparezca al inicio, a veces, pero no siempre, chicos, o sea, no es infalible, o sea, la idea principal, claro, puede aparecer el inicio del texto, puede ser la primera oración, pero a veces no, ¿no? O sea, la oración eh, eh, va ¿cómo se llama, muchachos? Puede ir apareciendo a lo largo del texto, en la parte media, al final, ¿no? Y en algunos casos, la idea principal nunca aparece, sino que tienes que deducirla del texto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago yo para hallar la idea principal si no me confío de que la idea principal aparece al inicio, ¿no? Entonces, nosotros podemos aplicar la siguiente estrategia. Lo primero es como hicimos hace rato, lo que le pregunté a Marcelo, ¿no? Establecer el tema. Tema es de qué trata el texto, ¿no? Luego, ya una vez que tengo el tema, paso a formar mi tema central, mi idea principal, y finalmente, ¿no? Reconozco y distingo la idea principal de las ideas secundarias. ¿Cómo hacemos para reconocer el tema? Primero, el tema es el asunto sobre el cual el autor habla en su texto. La idea principal será de todas las ideas que están ahí, la información más importante, la que destaca, ¿ya? Y como dice ahí, se expresa en forma de una oración. Y finalmente las ideas secundarias, ¿ok?
¿Está bien, muchachos? Las ideas secundarias serán todas las demás que aparecen en ese texto. Me gustaría ahorita un voluntario o voluntaria que nos ayude con la lectura del texto que tenemos ahí, ¿no? Vamos a leerlo y luego de eso vamos a preguntar pues a los demás, ¿no? ¿Cuál sería la idea principal? Según lo que ustedes consideran, por si acaso. Recuerden que todavía no hemos aprendido bien la estrategia para hallar la idea principal. Hemos mencionado que vamos a tener que hallar, pero ¿cuál específicamente? A ver, ¿quién quiere leernos el texto? Puede levantar su manito. Si no, yo lo escojo nada más, ¿no? ¿Tenemos algún voluntario o voluntaria? Sería bueno escuchar una voz femenina, ¿no? A ver, tenemos algunas señoritas en el aula. A ver, nos va a ayudar Naila Ramírez. Naila, por favor, ¿nos podrías leer el texto? ¿Está en pantalla? Naila, ¿estás ahí? Ya, parece que Nailita tiene dificultades con su audio, supongo yo. A ver, nos va a ayudar Nayeli. Nayeli, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Qué tal, Nayeli? ¿Puedes leernos el texto, por favor? ¿Está bien así, de ese tamaño, o así lo dejo? Ahí está bien, profe. Ya, perfecto, muy bien, te escuchamos. La tecnología hace posible la entrega rentable tanto de educación básica como de la superior. Amplía el acceso a ella, mejora su calidad y asiste en la formación de docentes y en el desarrollo profesional. Asimismo, puede desempeñar un papel central en el desarrollo de las capacidades necesarias para el siglo XXI, y mejora el acceso a las oportunidades de un aprendizaje a lo largo de toda la vida. El crecimiento de los recursos educativos abiertos, REA, y los cursos gratuitos en la línea impartidos por universidades e instituciones de enseñanza y formación técnica y profesional. FTP están cambiando la educación de forma radical. Más allá de su alcance en la mejora del aprendizaje en contextos escolares, las TIC permiten el aprendizaje formal y no formal. Muchísimas gracias, hija. Muchas gracias por tu lectura. Como ustedes pueden haber leído y escuchado, jóvenes, de su compañera, ¿no? En el texto se comenzó y desde el principio hasta el final, el autor nos habla acerca de la tecnología, pero no cualquier tecnología, no, sino estamos hablando de la tecnología que se utiliza, ¿no? Que se utiliza para la educación básica. ¿A qué nos referimos con educación básica, muchachos? ¿A qué exactamente alude educación básica? Toda la educación que tú recibes en inicial, primaria y secundaria, ¿ya? Aquí el texto habla de lo importante que es que la tecnología forme parte de la educación que tú recibes en tu inicial, en tu primaria, en tu secundaria, como ahora, por ejemplo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ustedes están haciendo uso de la tecnología, ¿no? Gracias a estos distintos programas que existen, muchachos, como el PowerPoint, el Zoom, el Quizzes, el Kahoot, el Mentimeter, el Jamboard, el Meet,
También pues está el Annotator, o sea, hay una serie de programas que ustedes jóvenes pueden gozar y que les permiten desarrollar pues la educación de una manera mucho más interactiva, más dinámica, ¿no? A diferencia de antes, que todo era pues pizarra, tiza, papelote, ¿no? Esto abre nuevas posibilidades de educación. Ahora, acá nos dice, y nos lo iba leyendo pues su compañera, que también se le conoce a esta tecnología, también se le da el nombre de TICS. No sé si han escuchado ustedes hablar de eso, ¿no? Que es una abreviatura que significa Tecnología de Información y Comunicación, ¿no? El uso del Zoom y de la pizarra virtual que ahorita yo estoy, jóvenes, en este caso aplicando, es, por ejemplo, una de las TICs, una de las tantas, pues, ¿no? Muy básica, pero por ahora, debido al poco desarrollo que hay de tecnología en nuestro país, ¿no? Tenemos que utilizarlo, pues, ¿no? Yo sé que siempre se ha intentado de repente usar, jóvenes, muchos más recursos, pero pues las limitaciones propias de nuestra realidad también no lo permiten. Bueno, según el autor, las TICs o las tecnologías aplicadas a la educación brindan una serie de beneficios, ¿no? Ese sería, por ejemplo, el tema, ¿no? Los beneficios de las TICs o la tecnología educativa. ¿Está bien? Ahí lo vamos a llamar. Tema, entonces, la tecnología en educación o las TIC. ¿Está bien? Ahora, el tema central sería los beneficios, las ventajas que permiten esas TICs en la educación, ¿verdad? Y ya la idea principal sería, pues, el uso de las tecnologías en la educación permite el desarrollo de sus múltiples, ¿no? Aspectos. Así es, así lo podríamos resumir. Y bueno, ya como ideas secundarias podríamos mencionar, por ejemplo, las REA, las EFTP, ¿no? También podríamos mencionar, por ejemplo, la capacitación docente, que por ahí se mencionó, y también podríamos mencionar como una idea secundaria los aprendizajes formales y no formales, lo último que leía su compañero. ¿Está bien, chicos? Bien, entonces, por ahora estamos acercándonos a cómo desarrollar justamente lo que acabo de hacer, ¿no? Encontrar el tema del texto, tema central, la idea principal y luego las ideas secundarias. Bueno, ahora sí, pasemos pues, muchachos, a ver cómo se halla esto. Comenzamos primero con el tema. Yo, para reconocer el tema, me hago la pregunta de qué trata o de qué me habla básicamente el texto, ¿no? En este caso, como tú recordarás, nos hablaba de la tecnología. ¿Está bien? Luego tenemos la idea principal. En el caso de la idea principal, muchachos, ya tendríamos que hacer una pregunta más completa, ¿no? ¿Qué se dice o sustenta principalmente sobre el tema, ¿no? O sea, qué nos dijo el autor sobre la tecnología? Bueno, y como ustedes pueden ver, muchachos, el autor mencionó que la tecnología permite, pues, aprender, ¿no? Desarrollarnos bastante en lo que es, muchachos, la parte educativa, ¿no? Ahí hemos colocado. El empleo de la tecnología se hace necesario en la educación actual por las ventajas que se generan, ¿no? O las ventajas que produce, o las ventajas que genera. O también lo podríamos redactar de otra manera, ¿no? Las ventajas que ofrece la tecnología en la educación actual también. Más sencillo, más corto. Y las ideas secundarias, simplemente en qué se basa el autor para señalar su idea principal, ¿no? Y ahí hemos colocado una idea, ¿no? Las oportunidades que crea, la capacitación docente, etc., etc., ¿no? Bien, muchachos. Para terminar ya, tenemos un textito. Yo sé que algunos chicos se quedaron con ganas de leer, ¿no? De repente habrán dicho, profe, ¿por qué usted le hace leer a mi compañera? Yo quería leer. ¿Ya? Entonces, para que no se queden con las ganas de leer, muchachos, ahí tenemos un textito, ¿no? El método para resolver el texto, muchachos, siempre es, pues, primero leerlo de manera comprensiva, no leerlo por leer, sintetizar las ideas del texto, o sea, tratar de resumirlas en pocas palabras, quedándome con lo más importante, y luego ya, pues, elegir al momento de tener la pregunta, la alternativa que mejor, ¿no?, responda a lo que me están pidiendo. Bien, ahí tienen el texto, ahí tienen la pregunta. Les voy a dar 2 minutos para que me digan cuál es la clave. ¿Está bien, chicos? Ahí está. A ver, los dejo trabajar.
Ya. A ver, ustedes son en total, a ver, vamos a considerar que estoy yo, Xiomara, bueno, el micrófono. Acá dice 14 participantes, pero si les cuento a mi persona, Xiomara y el micrófono que estoy usando, entonces, muchachos, ustedes, ajá, sí, pues muchachos, ustedes son 11 participantes. O sea, necesito 11 respuestas en el chat. ¿Está bien? Vamos a mencionar los nombres de los que me envían respuestas y también quedará evidencia de quienes no enviaron su clave. No lo digan por audio. Envíenme su clave por el chat. ¿Ya? Tienen 2, 3 minutitos para hacerlo. Muy bien, el tiempo se va a cumplir. A ver, envíenme sus respuestas. Sí, sí, si lo hacen, tienen que enviarlo a donde está ¿no? Mi persona como participante, no al chat para el micrófono, ¿no? Ahí no lo voy a leer. ¿Ya? Vamos a ver. Con 11 estudiantes, ahí los tengo apuntados. A ver cuántos me envían su respuesta. Y yo les digo, prueben, chicos. No es solamente, pues, bueno, envío y tiene que ser la correcta. No, también uno debe intentar, ¿no? Arriesgarse. Quién sabe, de repente latinas, quizás ahorita el texto te resulta muy complicado, pero bueno, pues por ahí arriesga, pues. ¿No? Eso también tiene su mérito. Muy bien, ya está. Entonces, tiempo más que suficiente. Vamos a leer el textito que tenemos ahí. ¿Está bien? Vamos a leerlo. A ver, me voy a acercar. Bien, el texto dice, ¿no? Levi de Strauss
entreteje transcripciones de relatos con 2 deliberaciones. Voy a detenerme ahí y voy a recordar que me están hablando de este señor, Levi Strauss, ¿no? Ahora, me dice que él entreteje transcripciones de relatos. Transcripción, o sea, quiere decir que él, Levi Strauss, leyó relatos, historias, no sé, algún tipo de narración oral y lo transcribió. Al decir transcribió, quiere decir que pasó de lo oral a lo escrito, ¿no? Ahora ya el relato no es de boca a boca. Ahora para Levi Strauss es una hoja de papel donde está escrito, ¿ya? Y dice entreteje. Al decir entretejer, yo entiendo que Levi Strauss lo que hace es comienza a relacionar relatos orales diferentes para encontrar algo en común, ¿no? Así es. Bueno, entonces eso es lo que está haciendo Levi Strauss, ¿no? ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo? No nos dice. Por ahora nos dice simplemente que él tomó relatos orales, los pasó a lo escrito y una vez ya escritos comenzó a ver en qué se parecían, ¿no? Bueno, y dice que surgen 2 deliberaciones. La palabra deliberación, por si acaso, chicos, se entiende como reflexión, ¿no? Así es. Hay 2 reflexiones que él va a obtener. O conclusiones también, si quieres llamarlo así, ¿no? La primera nos dice lo siguiente. Una de esas conclusiones es acerca del isomorfismo. ¿Qué tienen los mitos? O sea, cuando dijo relatos, no se refería a cualquier relato, ¿no? No es la historia de un amigo que él conoce, no. Se tratan de mitos, los mitos de sociedades, ¿ya? Lo primero que él encuentra es que las sociedades, ¿no?, han creado mitos que son isomorfistas o presentan isomorfismo, ¿ya? Iso, por si acaso, significa igual. ¿Te acuerdas de triángulo isósceles? ¿Te acuerdas de los isóbaros? ¿No? Son palabritas que ustedes han escuchado. Y morfismo viene de forma, morfo, forma. ¿Te acuerdas? Ya, entonces, Levi Strauss compara relatos de diferentes sociedades y encuentra parecidos, semejanzas. Y nos dice que para él ese isomorfismo significa que de alguna forma estas sociedades que tienen relatos parecidos son sociedades que han estado vinculadas histórica y geográficamente. Eso es lo primero que él encuentra, ¿no? O sea, los relatos de sociedades que son cercanas, vinculadas históricamente, por ejemplo, los mitos romanos por los mitos griegos, nos vamos a dar cuenta que hay muchas semejanzas. Incluso, pues, prácticamente los dioses romanos son copiados de los dioses griegos, ¿no? Ya, ahora dice, atención chicos, acá cuando dice quiere decir que nos va a dar la segunda reflexión. O sea, ya tenemos la primera, la del isomorfismo, ahora viene la otra reflexión. Y la otra, ¿sí?, es sobre la relación entre lo sensible y lo inteligible. Inteligible tiene de inteligencia, ¿no? Lo que se entiende, ¿ya? Entonces, acá nos está diciendo, pues, muchachos, la primera reflexión, le vamos a poner el numerito 1, ¿no? Y la segunda, vamos a ver por acá, ¿no? 2, ahí está. ¿Ya ven, chicos? Entonces, una es sobre el isomorfismo y la otra es sobre la relación entre lo sensible e inteligible. La primera, o sea, el isomorfismo, lleva al autor a considerar cada uno de dichos mitos como transformación de un esquema común a todos. Allá, o sea, eso es lo primero que reflexiona Levi Strauss sobre el isomorfismo de sociedad, de los mitos de sociedades cercanas, ¿no? Así es. Ahora, entonces dice que cada uno de esos mitos es la transformación de un esquema común a todos. La segunda, al alcanzar un plano en que las propiedades lógicas se manifiestan como atributos de las cosas, tan directamente como los sabores y los aromas. Ojo, cuando dice como los sabores y los aromas, está dando a entender un ejemplo, ¿no? No es que de eso quiera hablar, solo está comparando. Ya, en ambos casos, tanto en los sabores como en los aromas, los signos, aunque expresen realidad, ¿no?, nos dice acá, observada, están regidos por opciones y construcciones que les son privativos. Ya. O sea, cuando dijo la relación entre lo sensible y lo inteligible, se estaba refiriendo
a una relación que se presenta mediante signos, ¿no? Así es. Los signos, muchachos, expresan de cierta manera la realidad observada, ¿no? Así es. Y muchachos, cuando leemos pues un mito, ¿no? Y nos dicen, por ejemplo, en ese mito, ¿no? Yo recuerdo hasta ahorita, por ejemplo, muchachos, uno que hablaba de Hércules enfrentando a la Hidra, ¿no? Hércules, el héroe griego, enfrentando a la Hidra. La Hidra era un monstruo que cuando tú le cortabas una cabeza de su cuello partido, salían dos cabezas, ¿no? Cada vez, o sea, se iba ramificando, ¿no? Bueno, entonces, lo que pasa, muchachos, es que en realidad ese mito de Hércules luchando contra la Hidra se refiere al pueblo primitivo griego que combatió alguna vez un río caudaloso que se desbordó. Entonces, ¿qué pasaba? Que este pueblo intentó bloquear las aguas del río, pero al intentar bloquear las aguas, como la fuerza era tanta, las aguas se abrían en dos ramales, ¿no? Uno por cada lado de tu bloqueo. Y volvías a bloquear y se volvía ¿no? a ramificar, ¿no? Debido a la fuerza de las aguas, ¿no? Entonces, esa es la explicación que le dan al relato de Hércules y la Hidra, por ejemplo. ¿Ya, muchachos? Ya, entonces, esos son signos, ¿no? Signos, o sea, solamente son representaciones de la realidad observada. Bueno, ahí está, jóvenes, la explicación del texto y vamos a ir a la pregunta, ¿no? A la pregunta que nos plantea el autor. La pregunta dice, el tema central que desarrolla el texto trata sobre estas dos realidades expresadas por Levi Strauss, ¿no? Así es, ¿no? Estas dos reflexiones que surgen sobre los mitos, ¿no? La primera reflexión, jóvenes, que Levi Strauss, ¿no? plantea sobre los mitos es sobre su isomorfismo y la segunda sobre los signos. Entonces, yo en las alternativas tengo que buscar una donde me diga isomorfismo y donde me diga signos. Y la única alternativa que dice eso, no sé si ya la vieron ahí, ¿sí? Claro, ¿cuál es, muchachos? La A de amistad, ¿no? El isomorfismo de los mitos en sociedades emparentadas y la función de los signos. El problema de la B decía, las investigaciones realizadas por Levi Strauss sobre la comunicación, no fue sobre la comunicación oral. Él tomó mitos y los transcribió, o sea, los leyó. La otra alternativa, la B, los signos como lenguaje, ya, pero esa sería una de las reflexiones. El texto habló de las dos, del isomorfismo de los mitos y de los signos. O sea, el problema de la C es que era solo parcial como respuesta. La D se va al ejemplo de los sabores y aromas, y la E dice la transcripción de los relatos para determinar las creencias. No, es muy general determinar las creencias, ¿no? Se transcribió los relatos para que Levi Strauss los analizara y encontrara algunas semejanzas, como el isomorfismo o como los signos. Bien, muchachos, ahí está ¿no? la resolución de este texto. Por si acaso, este texto no es un texto que se nos haya ocurrido ponerles para hacerles la vida difícil, no. Es un texto que ha venido también en prueba de examen de admisión y la pregunta también, muchachos, ¿no? Ustedes saben, uno de los exámenes más emblemáticos que existen en nuestro país es el examen de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y este texto, pues, muchachos, es tomado de esa prueba, por si acaso, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora sí, entonces, a la práctica. A ver, chicos, la práctica. A ver, por favor. Voy a dejar de compartir. Ya se les envió la práctica, ¿verdad, chicos? ¿Ya lo tienen? Supongo que Xiomara ya les compartió. ¿Ya? Si no, yo puedo compartírselos desde acá. Por si acaso. Nunca está de más tener el material. Ya está. Ahí lo he mandado por el chat. Descárguenlo, por favor.
No sé si Xiomarita va a querer de repente realizar algo, tal vez tomar lista o algo por el estilo, para darles unos minutos y pasar a la práctica. O ya pasamos de frente a la práctica. Ya, entonces pasamos a la práctica, la resolución, ¿no? Ya, entonces ahorita son las 6:55. Le vamos a dar 10 minutos para que desarrollen el primer texto. Ujú. La resolución iría hasta las 7, ¿no? 7 y 7, porque justo son las 6:57. ¿Ya? Ahí está el tiempo, muchachos, en pantalla. Un ratito. Con un tamaño un poquito más grande para que se note hasta qué hora vamos a hacer esto. Ya, ahí está, el tiempo en pantalla, muchachos. Bien, nos ponemos a desarrollar entonces 10 minutitos.
Bien, chicos, vamos a desarrollar entonces el texto que tenemos ahí en pantalla, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Texto, ah, texto 1, ¿no? Muy bien, gracias Naila ahí por enviarnos tus respuestas, genial, ¿no? El texto primero comienza mencionando en qué trabaja la autora del texto, ¿no? Nos dice que es una educadora, o sea, es profesora, y nos menciona el tiempo que ha trabajado, ¿no? Dice una década, bueno, en realidad más de una década, ¿no? Entonces estamos hablando de una maestra que tiene mucha experiencia ya en esto. Y bueno, dice pues que esta maestra, ya que tiene una vocación, ¿no? Diariamente está tratando de mejorar su trabajo, ¿no? No es simplemente alguien que, bueno, dice, tengo que trabajar de profesor porque no me queda otra, no hay otra fuente de ingresos, no, no. En realidad, pues muchachos, se trata de alguien que sí lo hace por cariño, por vocación, ¿no? Bueno, y es ahí donde nos menciona esta maestra que ha identificado a muchos niños que piensan que son malos en algunos cursos. Decir malos quiere decir pues que o no los entienden o cuando les toman sus exámenes no rinden, ¿verdad? Y que no tienen en este caso la capacidad de obtener buenas calificaciones, nos dicen. Claro, o sea, dando a entender que, a ver, hijo, ¿qué tal? ¿Cuál es tu curso favorito? Tal curso. ¿Y cómo eres en el otro? No, ahí no puedo, no saco buenas notas, ¿no? Entonces, eso nos menciona, ¿no? Alumnos frustrados porque sienten que van a dar un examen, van a dar una prueba y no van a obtener esas calificaciones que esperan. Bueno, ahí es donde viene justamente la propuesta de esta autora, ¿no? De esta profesora, ¿no? Nos dice que la educación tradicional, ¿no? Ahí les están mencionando, muchachos, la educación tradicional, o sea, la educación que existe hasta ahora, ¿no? Esta educación, muchachos, dice, está llena de prejuicios, ¿cierto? ¿Ya? Y en esos prejuicios aparece el hecho de que ser bueno significa sacar buenas notas, pero en ciertos cursos, ¿no? En ciertos cursos como por ejemplo matemáticas, ¿no? Y si un alumno saca buenas notas en un curso como matemáticas, por ejemplo, a este alumno se le va a considerar inteligente, a esta señorita se le va a considerar capaz, ¿no? A esta persona se le va a considerar exitosa, exitosa en el sentido de que, imagínate, tienes un compañero o compañera que es recontra, ¿no? Bravo en matemáticas, ¿no? Resuelve las preguntas que ni al profesor le sale. Entonces todos dicen, uy, ese cerebro, ese es chancón, ese sí es inteligente, ¿no? En cambio, si tú eres bueno en historia o, no sé, pues educación física o música, tal vez no te consideren inteligente. Bueno, aquí es donde justo la autora va a soltar su tesis, ¿no? Dice, sin embargo, cada niño es diferente y por ende aprende distinto. ¿Mm? Esta parte de aquí, pues muchachos, después del sin embargo, es muy importante, ¿no? Si cada niño es diferente y cada niño aprende de manera distinta, entonces no se les puede educar a todos de la misma manera. Es un error, ya lo entendemos, ¿no? Y nos dice, pues, en este caso que no se le puede pedir a los alumnos que todos trabajen de la misma manera, sino que lo que tienen que hacerse es adecuarse al propio ritmo del estudiante. Y bueno, ese proceso se va a llamar neuroeducación. Acá dice, es ahí donde aparece la neuroeducación, ¿no? La neuroeducación sería, pues, en este caso, una concepción de la educación en donde combinando disciplinas como la neurociencia, la educación, la psicología, esta neuroeducación lo que busca es enseñar a los alumnos, pero usando diferentes estilos. ¿Y por qué tiene que usar diferentes estilos? Porque los estudiantes son distintos, pues, ¿no? Claro, y ahí, por ejemplo, nos ponen el caso de cómo enseñar matemáticas, pero para enseñar estas matemáticas, nos dice, se utilizan diferentes situaciones, ¿no? Dependiendo de cómo aprende el niño, ¿no? O habrá personas que sean más visuales, de repente aprenden matemáticas viendo videos, otros utilizarán dibujos,
otros necesitan lo de la pizarra, que es clásica, otros que combinen matemáticas con la cocina. Claro, tú te dirás, profe, pero ¿y eso cómo se puede hacer? Combinar la matemática con la cocina. Bueno, imagínate que el profesor descubre que a algunos chicos les gusta la cocina. Es ya como dice, de origen, ese deseo de llegar algún día a ser chefs, ¿no? Pero imagínate, le vamos a tomar un examen de matemáticas usando la cocina. O sea, le dejamos los ingredientes y le decimos, acá hay ingredientes para 5 personas. Ya, ustedes van a preparar una comida, ahí está la receta, pero por favor, esa receta solo para 3 personas. Entonces los alumnos van a tener que reducir cantidades y ahí le pones tu balance y van a hacer matemáticas, van a sacar sus cuentas, las proporciones, el tiempo de cocción también va a variar y ahí están aplicando matemáticas. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente, pues, es una de las tantas maneras como los estudiantes pueden aprender. ¿También, chicos? Bueno, luego dice, por eso creo que es esencial dedicarle tiempo a conocer al alumno, tratarlo, ¿no? Así es, muchachos. O sea, un profesor que tenga un grupo de, bueno, ¿cuántos alumnos puede ser? Ya, supongamos que el profesor tiene 15 estudiantes, ¿ya? Entonces, a esos 15 estudiantes les va a tener que conocerlos bien para que mediante el conocimiento, muchachos, pueda el profesor descubrir cómo aprende el alumno, ¿no? Si su alumno aprende jugando fútbol, aprende de repente, no sé, jugando Dota, ¿no? Dota 2, no sé, ya los profesores tendrán que conocerlos, pues. Y eso lleva tiempo, ¿no? Y eso significa que el maestro tiene que interactuar con el estudiante, ganar su confianza, saber de sus motivaciones, como dice ahí, ¿no? Su nivel emocional, qué le agrada, qué le gusta, qué le apasiona. Claro, ¿y por qué todo esto? Porque, pues, el profesor tiene que saber que sus alumnos son diversos y por ello no les puede tomar el mismo examen a todos. Si les tomamos un examen de matemáticas, lógico que todos los que saben matemáticas van a aprobar, pero podemos tomarles un examen usando, no sé, el ajedrez para evaluar matemáticas, usando de repente una mesa de ping-pong, ¿no? Para calcular, no sé, ángulos, para calcular movimiento, ¿no? Por ejemplo, en física, o la parábola, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? Usando ping-pong, ¿no? El tenis de mesa, digamos. Bueno, cuando dice esta disciplina, ¿a qué disciplina se refiere? Ya la habíamos resaltado por acá, a la neuroeducación, ¿no? Claro, esta disciplina le da también un lugar destacado a las emociones. Claro, porque se entiende que si un alumno disfruta lo que está haciendo, va a aprender mejor. Ahora, el autor considera que el hecho de que se use la neuroeducación no significa que se deje de tomar exámenes. No, pero tienen que hacerse de una manera dosificada, ¿no? Buscando que el alumno luego de ese examen no se frustre, sino que aprenda con gusto. Por eso, al final, el autor dice, debemos empezar a enseñar para la vida. Claro, un aprendizaje para la vida, muchachos, será, por ejemplo, ¿te acuerdas que te estaba diciendo eso de enseñar matemáticas con cocina? Y si ustedes se dan cuenta, para un alumno es más importante saber cocinar que resolver una ecuación que va a venir en el examen y que nunca más va a ver en su vida. Porque no importa si el alumno es muy bueno en matemáticas, sabe resolver fórmulas y todo lo que quieras, pero imagínate que como persona no sabe calcular sus impuestos o lo estafan en el vuelto en el mercado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de qué le sirve pues todo su matemática si en la vida no puede utilizar eso mismo, ¿no? ¿Está bien, chicos? Ya, entonces, volvamos al tema. La neuroeducación, ¿no? Es el tema que el autor ha desarrollado en su texto. Y aquí nos está hablando de los beneficios que puede brindar esta neuroeducación. Bueno, comencemos entonces, muchachos. Primera pregunta que nos piden es la palabra esencial, ¿no?
Esencial está por acá. El autor dice, creo que es esencial dedicarle tiempo a conocer al alumno. Claro, ¿cómo voy a saber cómo aprende, cuáles son sus motivaciones si nunca hablo ni siquiera con él? Entonces, esencial se entiende como algo importante, ¿no? Sí, esencial como algo importante. Claro, y su compañera por acá me marcó la A, ¿no? Muy bien, Naila, excelente. Nadie más me ha enviado su clave, así que yo menciono a Naila, ¿no? Sí. La respuesta que ella ha marcado sería correcta, ¿no? No sé si los demás también ya tienen su clave, ¿sí? Aquí la respuesta sería la A, irrelevante. Esencial es lo importante, lo relevante, lo contrario será pues lo irrelevante. ¿Cuál hemos marcado en la 2? Nuevamente en lo que me envió su compañera, no sé si... Ah, José Francisco también me ha enviado las claves. Disculpa, José Francisco. Recién estoy viendo. Sí. ¿Ya? En la 2 también han coincidido en la A de amistad. Correcto. Si voy a marcar la tesis tesis tiene que decir neuroeducación, pues. Y la única alternativa que decía neuroeducación es la A. La neuroeducación mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, por supuesto, ¿no? Y lo hace a través de la diversidad, ¿no? Que es consciente tiene cada alumno. En la 3 nos piden, según el texto se condice. La palabra se condice se entiende como que es verdadero, muchachos, ¿no? Lo verdadero. Ya, a ver, vamos a ver. La A primero dice, la neuroeducación desliga de la educación y la psicología. No desliga, une más bien. ¿Ya? Esto sería falso. Siguiente. ¿Todos los niños asumen que tienen dificultades para aprender? No todos, algunos niños, dijo el texto. La neurociencia permite emplear varias metodologías en el aula. Bueno, se deduce, ¿no? Sí es cierto, porque como cada alumno tiene que aprender de manera distinta, entonces hay que emplear distintas metodologías. ¿Está bien? Algo quería decir, creo, por ahí una compañera. Ya, listo. Esa estaría clave, porque esta es la verdadera, ¿no? ¿Está bien, chicos? La C. Ahora, la D dice, la educación tradicional muestra que dominar inglés es ser culto. Bueno, lo vamos a considerar falso porque nunca especificó qué curso, ¿no? Aquí tendría que haber sido la respuesta en potencial. La educación tradicional muestra que dominar inglés sería ser culto, pero decir estás afirmando, y el autor nunca afirmó eso. Y la E, las emociones del alumno son triviales en la educación, al contrario, son importantes. Trivial quiere decir sin importancia, está falso. 3, la C. A ver, voy a mirar lo que me enviaron sus compañeros. Ajá, muy bien, José Francisco. Ahí está. Excelente, ¿no? 4. Se deduce, dice la pregunta, ¿no? Se deduce. O sea, tiene que ser una información que no está en el texto. Se deduce el texto que la neuroeducación, a ver. La A dice, ¿desestima las evaluaciones masivas? No, el autor dijo que se consideran también estas evaluaciones. No las desestima, ¿ya? Entonces, esta se descarta la A. Claro, lo que quiere es evitar la ansiedad, pero no por eso se deja de tomar evaluaciones masivas. B, propicia los beneficios de trabajar en equipo y saber cuáles son. Claro, lo que pasa es que aquí está afirmando. Propiciaría. Porque recuerda que algunos alumnos aprenden en equipo, pero más bien hay algunos alumnos que no les ayuda a aprender en equipo. Su trabajo es un poco más solitario. ¿Ya? Entonces, la B, yo no puedo afirmar necesariamente que todos los alumnos trabajan en equipo. No es que son diferentes. La C es cierta. La C es verdadera, muchachos. Claro, pero hay un problema con la C. Recuerda que la pregunta nos había pedido una deducción y la C está mencionada en el texto, ¿no? Apela al aprendizaje consciente del alumno y a la aplicación en su vida diaria. Sí, justo al final mencionó eso, muchachos. Mencionó esa parte.
aprender con gusto, dando lo mejor de sí. O sea, no aprenden solo porque el examen lo pide. No, no. Es un aprendizaje consciente. Ya, pues, entonces la C es verdadera, pero repito, te piden deducción. Y eso significa que la C ya está en el texto. Es literal, ¿no? También le llaman explícita, ¿no? Ya, vamos a utilizar ese término, ¿ya? Es un dato explícito, directo al texto. Ya, la E dice, eliminaría todo estereotipo. ¿Todo? No, es solamente el estereotipo relacionado con la inteligencia. No es todo. Y además no es en la sociedad, ¿no? Es en el colegio. Ya, pues, ¿cuál sería la clave? La D, ¿no? El buen clima, muchachos, no es que en el aula no va a llover, ¿no? Entendemos buen clima como que hay confianza, el alumno aprende con gusto, se divierte, la pasa bien, ¿no? A eso se refiere la D. Y esa sería la clave. Y 5, si un docente no aplicara en su práctica la neuroeducación, lo que pasa es que la neuroeducación, como ya decía el texto, ayuda a que el docente vea a cada alumno como alguien particular, que tiene su propia manera de aprender, ¿no? Por eso la respuesta sería la C, ¿no? Le dificultaría saber la peculiaridad de los alumnos y cómo ellos aprenden. Bien, chicos, vamos a pasar al texto número 2, ¿no? 10 minutitos también para desarrollarlo, ¿ya? Voy a poner el tiempo. Son las 7:25, sería hasta las 7:35. ¿Sí? Ahí está el tiempo en pantalla, nos ponemos a desarrollar, muchachos.
Bien, chicos, vamos a desarrollar entonces ahora este segundo texto, ¿no? En este texto, muchachos, a ver, que nos han enviado sus claves. Ah, ya, mejor, excelente, ¿no? Nayeli, José Francisco y Naila, ¿no? Muy bien, chicos, felicitaciones, gracias por enviarme sus respuestas. En el texto nos hablan acerca de la soledad, ¿no? El autor de este texto, pues, nos menciona cómo la soledad, vamos a poner un colorcito más brillante, ¿no? Normalmente dice se asocia con algo malo, ¿no? Con algo perjudicial, ¿no? Sin embargo, dice ya el texto, tiene una cara positiva y necesaria. Uh-huh. Ya. ¿A qué se refiere con eso de que tiene una cara positiva y necesaria? O sea, tiene un lado bueno, ¿no? Claro, y ese lado bueno es que cuando nosotros muchachos estamos solos, sin que nadie nos esté hablando, esté conversando con nosotros, nos esté contando sus cosas, ¿no? Simplemente estamos solos. Acá nos dice que muy pocos lo hacen, ¿no? Pero los que hacen este ejercicio de quedarse solos, ¿no? Son capaces de encontrar compañía consigo mismos. O sea, de pronto tú dices, bueno, en realidad no estoy solo. O sea, están tus pensamientos, están tus emociones, y resulta que cuando tú estás solo, puedes realmente analizar tus pensamientos y emociones, ¿no? Si estamos todo el día con el celular, o con los amigos, o hablando con alguien, ¿no? Nunca nos vamos a percatar de nuestros pensamientos y emociones, pero si nos encontramos solos, sin que nadie nos esté hablando, sin el celular en la mano, vamos a mirar y vamos a decir, a ver, ¿quién soy? ¿Quién soy? O sea, es cierto, los demás te ven, tú mismo te ves a través de los ojos de los demás, pero tú te conoces a ti mismo, sabes quién eres. Para conocerte tienes que pasar tiempo contigo. Es como cuando tú ves las personas que se enamoran y para que se puedan conocer tienen que pasar tiempo juntos, ¿no? Porque si no, no están enamorados realmente, muchachos. Tú no puedes enamorarte de una persona solamente cuando la ves media hora al día, o 3 veces por semana, ¿no? Si no, estás ilusionado nada más, chicos. ¿Sabes quiénes conocen el verdadero amor? Las personas que finalmente viven juntos, conviven. Porque ahí tú vas a ver los lados buenos, pero también los lados malos, ¿no? O entre comillas malos, ¿no? Porque, bueno, cada persona es única y tiene sus particularidades. Y la única manera de conocer a una persona, pues, es en la convivencia, ¿no? Por eso que pasa que mucha gente se casa ilusionada con su pareja porque se han visto, pues, un par de horas, unos cuantos, ¿no? Unas cuantas veces a lo largo de los años, pero resulta que al casarse van a estar todo el tiempo juntos. Van a tener que enfrentar juntos dificultades. Y ahí es donde a veces de pronto el matrimonio fracasa, ¿no? Porque no se conocían realmente. Y ahí nos damos cuenta que para amar a alguien tenemos que conocerlo. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es analizarnos a nosotros mismos. O sea, tú no te puedes divorciar de ti mismo, ¿no? Entonces tienes que conocerte y aprender a apreciar, ¿no? Tu propio ser. ¿Está bien, chicos? ¿Cómo te vas a amar si no te conoces? Y una consulta. ¿Cómo te van a amar? ¿Cómo alguien se enamoraría de ti si tú mismo no eres capaz de amarte? Claro, el autor nos quiere convencer de que la soledad tiene ese lado positivo, ¿no? Que nos permite acercarnos a nosotros mismos, conocernos y amarnos. Y el texto continúa diciendo, pues, que esto es un ejercicio importante, ¿no? O sea, no es que simplemente lo hago una vez, no. Debe ser permanente. O sea, nosotros debemos tener nuestros ratos de soledad, muchachos. ¿Ya? Acá nos dice, pues, que si tú te amas, te vas a respetar. A ver, te explico. Hay personas que cuando son dependientes emocionales de alguien, ¿no? Esa persona los puede manipular y los va a cambiar. Pero cuando tú te amas, tú dices, mira, ¿sabes qué? Si quieres amarme, ámame como lo que soy. Ya, así soy yo.
Estas cosas son lo que soy. Si está bien, genial. Si no, bueno, pues cada uno por su camino. Y no te vas a volver dependiente emocional de alguien. Porque si no, tú estás diciendo, ya, está bien, haré lo que tú pidas, seré quien tú quieras ser, ¿no? No, no. Te respetas, pues. Ya, perfecto. Hasta aquí nomás la relación. Me dolerá, sí, pues, pero aprendí a superarlo. Total, siempre voy a estar acompañado de mí mismo, ¿no? Tu propio yo servirá, pues, en este caso, muchachos, como tu mejor compañía, ¿no? Por eso dice al final, es indiscutiblemente la mejor vía para acercarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es esa vía? La soledad. Ya saben, chicos, no toda soledad es mala. La soledad de la cual habla el autor es positiva porque te ayuda, pues, a tener tiempo para que te conozcas. Ojo que cuando tú te vas a conocer, te vas a dar cuenta que hay cositas que no te gustan, ¿eh? Tampoco no te creas perfecto. Vas a encontrar cosas que no te gustan, que no te agradan, pero es bueno que las reconozcas para que las cambies, ¿no? Tú dices, uy, mira cómo soy. Con razón, hay algunos que me critican, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Voy a cambiar. Y cambias esos aspectos que a ti no te gustan. Pero también al momento de mirarte, de hacer ese ejercicio de mirar por dentro, te vas a dar cuenta que también hay cosas bonitas de ti y que no tienes que cambiarlas, ¿ah? Así los demás quieran imponerte. Tú eres tú mismo y disfruta enamorándote de esos lados hermosos. Y si alguien te va a amar, te amará por ello también. Es más, yo te recomiendo algo. Y cuando tú conozcas a una persona, yo sé que falta mucho todavía, pero tú le digas, mira, ¿sabes qué? Yo soy así, ¿no? O sea, me ves como me estás viendo, sí, es una faceta de mí, pero también tengo este lado. ¿No te gusta? Excelente. ¿No? No nos hagamos ilusiones, mejor que eso se termine pronto. Te vas a dar cuenta que alguien se va a enamorar de ese lado tuyo, ¿eh? Le va a gustar. Es más, tu sinceridad al momento de explorar le va a permitir a esa persona también mostrar su propio lado. Bueno, vamos a ver si a ti te gusta también, ¿no? Bien, muchachos. Así es, pues así es, muchachos. Si el amor fuera tan fácil, no existirían los divorcios, ni la gente que sufre por amor, ni las canciones tristes, ¿no? Bien, la pregunta dice, medularmente el texto gira en torno a... la clave sería la E, ¿no? Los beneficios de encontrar nuestra soledad. Claro, si nos pide medularmente, nos está pidiendo el tema. Y recuerda, el tema del texto es la soledad. Solamente había tres alternativas que decían soledad. ¿Está bien, chicos? Ajá. Y de esas tres, la única que propone la tesis del autor, porque este es un texto argumentativo, es la E, los beneficios de encontrar nuestra soledad. El problema de la B es que decía la oposición entre aflicción y soledad, pero el autor no hizo esa oposición, ¿no? Es dos tipos de soledad, algo así mencionó, pero esto es muy secundario. Ahora, la D dice la dominación de la soledad. Si tú pones la dominación, da a entender que la soledad es mala, como negativa, ¿no? Y el autor más bien lo ve como algo positivo. Ojo, la soledad que él entiende. Ahora, si tú eres de los que marcaste la C dice la capacidad de conocerse a uno mismo. Claro, pero esa capacidad es justamente lo que la soledad permite. Ese es uno de los beneficios. ¿Está bien? Uno de los beneficios que permite, pues, ¿no? la soledad, ¿no? Un beneficio, ¿ya? ¿Ya? Y no, pues, hay beneficios, hay varios. Tú te vas a conocer, vas a aprender a apreciarte, te vas a amar, también harás que, ¿cómo dice? Te vas a respetar, ¿no? Claro. Bien, muchachos, pasamos a la 7. ¿Cómo entendieron ahí el vocablo positiva, no? La soledad es positiva, es... A ver, marcaron acá. 7. Avión, todos los que me enviaron su clave marcaron avión. ¿Sí? Correcto, chicos, esa es la clave, ¿no? Favorable, ¿no? Un ratito. Vamos a poner la respuesta, la A. Una soledad favorable, positiva, beneficiosa, ¿no? 8. El autor estaría de acuerdo con la idea de que la soledad supone, bueno, si se dan cuenta, la soledad supone para el autor una mirada hacia nuestro interior. ¿Qué palabra, jóvenes, tiene ese significado?
de mirar hacia nuestro interior. Introspección. Por eso la clave sería la C, ¿no? Un estado de introspección. Yo diría un acto de introspección, más bien, ¿no? Bueno, en la 9, la autora sostiene centralmente que aquí la clave otra vez, la soledad, sería la D, ¿no? La soledad es esencial para conocerse y respetarse a uno mismo. Y bueno, ya para terminar, la 10. Si una persona solo concibiese a la soledad como negativa, la D, ¿tendría graves problemas existenciales? No, pues no. Quizás no podría desarrollar esa salud emocional que entendemos nosotros consiste en quererse, amarse, ¿no? Claro, quizás, porque esta es una pregunta de extrapolación. Siempre se responde en posibilidad, muchachos. Y ahí vamos a llegar a esta pregunta. ¿Recuerdan que en el esquema pusimos que habían 5 tipos? Ya, esta pregunta de extrapolación, ya vamos a llegar ahí y te vamos a explicar los detalles. Por ahora, no te olvides que la respuesta siempre tiene que ser en posibilidad, potencial. ¿Está bien, muchachos? Ya, entonces, les voy a dar solo 5 minutitos para desarrollar el texto 3, leerlo básicamente y ya los guío en la clave, ¿no? Para poder tener, jóvenes, las claves de este texto. ¿Está bien? 5 minutos. Son las 7:48 hasta las 7:53. ¿Está bien? Ahí está el tiempo en pantalla, chicos. Texto 3.
Ya, bien chicos, tiempo para haber leído el texto número 3. Aquí nos está hablando acerca de qué es lo que ha pasado con la libertad de prensa, ¿no? O libertad periodística también, a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Aquí está, ¿no? Nos habla de un informe sobre el deterioro del periodismo, ¿no? De la libertad de prensa, así es. Y cuando dice deterioro, quiere decir pues que se ha reducido la libertad de prensa, ¿no? Y en la gráfica incluso podemos ver que esto sea a nivel global, ¿no? Bueno, aquí la respuesta en la pregunta número 11, muchachos, es la E, ¿no? ¿Cuál es el tema central del texto en su integridad? En su integridad quiere decir junto con la gráfica, ¿no? Nos está hablando del estado de libertad periodística a nivel mundial en el 2020. Decir avance significaría que más bien ha mejorado, y sabemos que no ha mejorado, ¿no? Claro, decir desarrollo lo mismo, ¿no? Claro. Ahora, el problema de la D es que dice libertad de opinión, y no es lo mismo libertad periodística que libertad de opinión. En la 12 me preguntan por fake news. ¿Cómo se entiende eso de fake news, muchachos? Noticias falsas, ¿sí o no? Ya, en las alternativas, ¿cuál de ellas me indica, jóvenes, una información falsa, engañosa? Embuste, la C, claro, embuste es mentira, engañosa. Profe, pero una ficción también es una mentira. Claro, pero la diferencia entre la ficción y el embuste es que el embuste quiere engañarme, como ocurre con estas noticias falsas, ¿no? La ficción yo ya sé que es una invención, nada más. Bueno, en la 13 me piden lo discordante. Discordante es lo falso, según el gráfico. Y la respuesta es la A, ¿no? Todos los continentes presentan un problema notorio en uno de sus países. Problema notorio, a ver, vamos a ir a la gráfica, muchachos. ¿Ya? A ver, ahí vamos a acercarnos un poquito. Ya. Para que sea un problema notorio, tiene que haber este color medio naranja, ¿no? Aquí lo ven ustedes, ¿no? Este naranjita de aquí, ¿ya? Y hay problemas notorios, por ejemplo, en Sudamérica, en África, ¿no? En algunas partes de Europa, ya, pero en Oceanía no hay, ¿verdad? En Oceanía no hay, muchachos. Ya, acá está, mira. ¿Ves? Ahí solamente hay situación satisfactoria, ¿no? Y además, pues tendríamos que sí, ¿no? Tenemos que ver eso. Por eso estaba la gráfica, ¿ya? Entonces, regresamos al tamaño normal. La clave sería lo falso. ¿Todos los continentes presentan un problema notorio? Algunos. No todos, algunos. O la mayoría si quieres. Pero si decimos todos, ahí ya la estoy ¿no? malogrando. 14. Se colige. Por si acaso, chicos, se colige quiere decir se deduce, ¿no? ¿Ya? Sí. Se deduce que el índice de libertad de prensa de un país puede verse afectado primordialmente por... Ya, para responder esa pregunta, chicos, en el texto tenías que recordar que nos mencionan las protestas que se dan. Dice que cuando se dan protestas, esto alimenta la represión a la prensa. Ahí lo estamos resaltando, ¿no? ¿Está bien? Voy a poner un colorcito diferente para que se note. Ya, acá está. Claro, entonces, ¿por qué la gente protestaría? ¿Por qué habría protestas masivas? Bueno, yo entiendo que las protestas son masivas cuando los gobiernos son dictaduras. Y cuando hay dictadura, la dictadura lo que hace es reprimir a la prensa. Claro, entonces la libertad de prensa en un país puede verse afectada si es que un gobierno se convierte en una dictadura. O sea, la clave es la E, ¿no? La estructura de poder del país. ¿No? Vamos a ponerle el color que estábamos usando. La clave sería la E. Claro, decir la estructura se refiere a si es una democracia, si es una dictadura, ¿no? O algún otro tipo de gobierno, pues, abusivo, ¿no? Ahí va a verse afectada la libertad. Porque si es democracia, va a haber mucha libertad de prensa. Pero si no lo es,
va a haber pues obviamente represión. Y la 15 habla de Costa Rica. Costa Rica es mencionado al principio, muchachos, cuando hablan de la situación de América Latina. Y nos mencionan por acá que en el caso de Costa Rica, ¿no? También Uruguay, pero Costa Rica, dice, ¿ha mejorado su posición o se ha mantenido? ¿No? ¿No? Claro, ¿no? Así es. Y nos dice pues que Costa Rica se ha mantenido en el 7º puesto. Ya, ahora, entonces, si en Costa Rica, dice la pregunta, vamos a ir a la pregunta número 15, si en Costa Rica se hubiese producido una escalada de represión contra la prensa, escalada que es un aumento, un incremento fuerte, cada día incrementar un poco más y un poco más y un poco más, ¿no? ¿Qué pasaría si en Costa Rica se hubiese dado eso? Bueno, su índice de libertad de prensa, ¿se acuerdan que Costa Rica está en el puesto 7? Bueno, bajaría, pues. Y si va a bajar, la clave sería la B de barco, ¿no? El índice de libertad de prensa mostraría una tendencia negativa. ¿Saben, chicos? Bien, el día de hoy, por una cuestión de salud, muchachos, tuve que asistir a una cita médica, por eso empezamos a las 6, ¿ya? Y por eso estamos culminando solo 2 horas, o sea, a las 8. No hemos podido, jóvenes, avanzar la primera hora y bueno, nos ha quedado todavía textos por trabajar, ¿no? Pero la próxima semana, muchachos, sí, ya vamos a tener nuestro horario normal y también supongo que sus compañeros regresan de su viaje de promoción, así que vamos a tener un grupo más grande y también más textos que desarrollar con mayor teoría. Bien, no sé si hay alguna consulta, duda. Les puedo dejar las claves si gustan del texto número 4, ¿no? Para los que por ahí, muchachos, desean, las claves serían las siguientes, ¿no? En la 16 la clave es la B. En la 17 la respuesta es la E. Repito, 16B, 17E, 18, la respuesta sería la D. 18 la D. Ahí lo revisan y ya, ¿no? Corroboran, chicos, sus respuestas. Y si hay alguna duda, la siguiente semana lo plantean, ¿no? En la 19, la clave es... la B. Simbólico es lo mismo decir que metafórico, por si acaso, ¿no? Para los que leyeron ese texto. Y en la 20, la respuesta es la C. Ya está. Repito. 16, la B. 17, la E de elefante. 18, dado. La D de dado. 19, beso. Y 20, la C de cariño. Bien. Listo, chicos. Hasta ahí ha sido la clase del día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Xiomara. Nos estamos viendo la próxima semana. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Culminó su clase, profesor? Ay, no me responde. Ah, ya salió. Ya, chicos, genial. El profesor ya culminó. Entonces nos vemos mañana, ya, chicos. Hasta Chao, mañana, mi, chicos. cuídense mucho. Bye, chicos. Buenas noches. Buenas noches, chicos.